Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a impartir el tema de ángulo trigonométrico del curso de trigonometría. Bueno, para empezar, con respecto al ángulo trigonométrico, no dice por concepto. Es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice u origen, desde una posición inicial hasta otra posición final. La gran pregunta es, ¿qué es un rayo? Un rayo simplemente es una parte de una recta, donde justamente esta bolita representa el origen o el vértice, donde en conjunto con la flechita se le conoce rayo. Tiene un origen y una dirección que se extiende de manera ilimitada a la parte derecha. Recuerda que un rayo se puede considerar su rotación bajo un mismo plano. ¿Qué es un plano? Un plano simplemente es la pantalla o la hoja de Word, donde justamente está puesto el rayo o la gráfica. Otro saber previo que tenemos que conocer es el sentido que gira las manecillas de un reloj. El sentido es horario. En trigonometría, el sentido horario es negativo y el sentido que en contra de la manecilla de un reloj es el sentido antihorario, donde justamente se va a trabajar con el sentido antihorario por convención en trigonometría. Existen dos tipos de rotación. Uno es sentido antihorario y el otro es sentido horario. En la primera gráfica habíamos mencionado que un rayo tiene un origen y una dirección que se extiende de manera ilimitada. Recuerde que el rayo, mientras no hay rotación, su ángulo es 0 grados. Por eso se dice que el valor de 0 carece de signos. No hay 0 positivo, tampoco hay 0 negativo. Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. A partir del rayo puede rotar de sentido antihorario en la parte de aquí. Todo parte de un lado inicial o posición inicial. Se debe considerar la rotación de ese rayo de color azul. Esta posición inicial empieza a girar poquito a poco, donde justamente esto sigue rotando hasta llegar justamente a una posición final. Justamente está aquí. Esa posición final determina un ángulo trigonométrico llamado alfa. En este sentido, se le conoce como sentido antihorario. Ese ángulo alfa es un ángulo o un espacio geométrico o ángulo trigonométrico. Recuerda que la rotación antihorario para este sentido antihorario será positivo. Ahora, ¿qué sucede en la segunda gráfica? El sentido horario a favor de la manecilla del reloj empieza a girar poquito a poco hasta justamente pasar a una posición final. Esa posición final se le llama lado final. Este sentido a favor de la manecilla del reloj que se ha formado se llama ángulo trigonométrico beta, donde justamente nos dice que la rotación horaria, el ángulo será negativo. Por aquí tenemos algunas observaciones con respecto al ángulo de una vuelta, 3/4 de vuelta, media vuelta y 1/4 de vuelta. Recuerden que la posición inicial o lado inicial es importante. Debemos tener en cuenta que este ángulo generado, cuando la posición o lado inicial coincide con su lado final, por primera vez, deducimos que la rotación es de una vuelta. De una vuelta. Por acá tenemos ciertos ángulos que determina el ángulo trigonométrico a partir del rayo. La parte horizontal de abajo es el rayo en posición inicial. ¿Y cuál viene a ser el lado final? Viene a ser la vertical. El ángulo que se ha formado es de 90 grados, donde justamente equivale 1/4 de vuelta.
Entonces el sentido normalmente que vamos a trabajar es en el sentido antihorario. Por acá deducimos que un cuarto de una vuelta equivale a 90 grados. Si esto sigue avanzando, supera más de 90 grados y por acá coincide de manera colineal con la posición inicial. Recuerden que esta parte es la posición inicial y por la otra parte izquierda sería la posición final. El ángulo de media vuelta, por lo tanto, equivale en el sistema sexagesimal un ángulo de 180 grados. Muy bien, si esto de aquí aumenta más de 180, pasaría justamente en la vertical inferior. Por lo tanto, esto de aquí pasaría a un equivalente de 3/4 de vuelta. Tiene un equivalente de 270 grados sexagesimal. Entonces, esto representa 3/4 de vuelta. Ahora, si nosotros queremos mencionar la definición anterior, donde la posición inicial y final coincide por primera vez, quiere decir que el rayo están superpuestos, ha girado una vuelta completa en el sistema sexagesimal equivale a 360 grados. Eso es una vuelta completa en sentido antihorario. Si fuera 2 vueltas sería 720 grados. Y si fuera 3 vueltas sería 1080 grados sexagesimales. Y así puede seguir avanzando poquito a poco. El ángulo trigonométrico puede estar del menos infinito al más infinito. Muy bien, de acuerdo al sentido que se da, horario o antihorario. Para el punto número 2, hay que saber sumar o restar ángulos trigonométricos. Bueno, hay que procurar trabajar en un solo sentido. Por convención en trigonometría, de preferencia se trabaja en el sentido antihorario. Una vez más, mencionamos que el ángulo alfa, si está en el sentido horario, al momento de cambiar su sentido, también cambia el signo. En mi caso, si es positivo, cambia en el sentido contrario y también cambia el signo. Acá sería menos alfa. Muy bien, eso hay que tener en cuenta. Cambia el sentido horario al sentido antihorario, también cambia el signo de positivo a negativo. Muy bien, el primer ejercicio me dice completa en cada recuadro el sentido de rotación que fue generado cada ángulo trigonométrico. Bueno, vemos la gráfica donde justamente el origen o el punto central determina 3 rayos de color azul. Uno para la derecha, uno mirando la parte superior y otro la parte inferior. Y justamente determina ángulos trigonométricos llamado alfa, llamado teta y llamado beta. El sentido que determina el ángulo trigonométrico llamado alfa, ya, solamente fíjate el sentido de la flecha. Si el sentido está en contra de la manecilla del reloj, significa que está en sentido antihorario. Alfa está en el sentido antihorario. Ahora, ¿qué sucede con respecto al ángulo θ? ¿Qué sentido está? Si justamente el sentido que determina ese ángulo está a favor de la manecilla del reloj, en este sentido, significa que está en sentido horario. Está a favor de la manecilla de un reloj. Y con respecto al ángulo beta, sucede lo mismo. El ángulo beta está en el sentido horario. Fíjate la flecha que está así, girando, estaría en sentido horario. Muy bien, estaría a favor de la manecilla del reloj. Muy bien, pasamos al segundo ejercicio, en la cual es aplicativo respecto a la gráfica. Hay que tener en cuenta lo que me dice. Señale lo correcto. Por acá tenemos algunas alternativas y en la cual en la gráfica debemos tener en cuenta algunos aspectos geométricos. Recuerda que un ángulo llano equivale a 180, un ángulo de un cuarto de vuelta equivale a 90 grados,
Muy bien, y una vuelta completa 360 grados, etcétera, etcétera. En la gráfica observamos primero el sentido. Siempre hay que trabajar por convención en el sentido antihorario. Por acá alfa está en el sentido antihorario y por acá beta está el sentido horario. Solamente es trabajar con un solo sentido antihorario. Bueno, por aquí estamos cambiando el sentido del ángulo beta, el sentido antihorario. Hay que cambiarle el sentido. Y con respecto al ángulo beta, que era positivo, también cambiamos el signo. Ahora sería menos beta. Después de ello, tenemos que aplicar lo siguiente. Que alfa más 90 grados, esto representa el ángulo recto. Y por acá adicionamos este ángulo beta negativo, donde justamente esos tres ángulos sumaría 180 grados hexadecimal, donde justamente el 90 hay que transponerlo. Hay diferentes formas de resolver estos tipos de ejercicios. Acá vamos a utilizar el método de transponer valores. A 90 positivo vamos a pasarlo a la parte izquierda cambiando de signo. Primero ponemos 180 grados y el 90 positivo pasaría a la parte derecha con el signo cambiado, menos 90 grados. Con respecto a alfa y beta, tenemos que bajar nada más, siempre y cuando respetando el signo que está en la parte delantera. Por lo tanto, al momento de efectuar alfa menos beta, concluimos que me daría 90 grados. Restamos me daría 90 grados. La clave correcta sería la C. Alfa menos beta sería 90 grados. En el siguiente ejercicio es casi parecido. Me pide determinar X. En la gráfica observamos que el ángulo X más 50 está en sentido antihorario. Y el otro ángulo, 10 menos X, está en sentido horario. Del sentido horario hay que cambiarlo al sentido antihorario. Muy bien, cambiamos el sentido y también se cambia el signo de cada factor o valor numérico. O también se puede anteponer el negativo delante y abrimos paréntesis. Lo más fácil sería poner el opuesto de 10 grados, sería menos 10. Y el opuesto, cuando cambiamos de signo, sería de menos X pasaría a X positivo. Entonces te quedaría de esta manera. X menos 10 grados. Entonces lo que quedaría es sumar ambos ángulos y en la cual tenemos que igualar con 90 grados, porque se trata de un ángulo recto. Por aquí sería X menos 10 más X más 50. Ambos ángulos sumarían 90 grados. En pocas palabras serían ángulos complementarios. X positivo con X positivo hay que sumarle, me daría 2X. Y por acá 50 grados con 10 grados negativo me daría por esa parte 40 grados. Nunca hay que olvidar el grado sexagesimal. El 90 bajamos y después transponemos el valor. Por acá bajamos 2X. 40 pasaría a restar con 90, en la cual 90 menos 40 me daría 50 grados. Al costado complementamos el resultado, despejamos X. X es igual, sería 50 grados dividido por el valor de 2. Y esto es igual al valor de 25 grados. Por lo tanto, la respuesta sería la C, 25 grados. En el cuarto ejemplo, me pide calcular el valor de X. El ángulo 20 menos X grados está en el sentido antihorario. X más 40 estaría en sentido horario. Del sentido horario cambiamos al sentido antihorario. Solamente es trabajar con el sentido antihorario. Después tenemos que cambiar el signo de cada factor, o también podría ser anteponiendo el negativo delante del paréntesis.
Es otra forma de trabajarlo. Me quedaría como menos x menos 40 grados. Recuerda que estamos cambiando el signo de cada factor con respecto a x y con respecto a 40 positivo. Después de ello pasamos a resolver. Hay que sumar x negativo menos 40 con 20 menos x y hay que sumarle todo ello e igualando a 180 grados. Por acá ponemos menos x menos 40 más 20 menos x. Y esto es igual a un ángulo llano de 180 grados. Por acá resolviendo menos x con menos x me daría menos 2x. Hay que reducir menos 40 más 20. Se tiene que restar prevaleciendo el negativo. Menos 20. Igualamos a 180. El valor de menos 20 transponemos a la parte derecha cambiando el signo. Me quedaría 20 grados. Y por acá me daría justamente la suma. 20 más 180 me daría 200. Y por acá, despejando el valor de x, 2 negativo, pasaría a la parte denominador. Me quedaría de esta manera. 200 grados dividido con el valor 2 negativo. Hay que tener en cuenta que se puede aplicar ley de signos en la división. Positivo entre negativo me daría negativo. 200 entre 2 me daría 100. 100 grados sexagesimal negativo. Y eso sería tu respuesta. Y la clave correcta para este ejercicio sería clave la letra B. Esa sería tu respuesta. Muy bien, para el quinto ejercicio es casi similar. Me pide determinar el valor de x. Hay que tener en cuenta lo siguiente, el sentido. El sentido que se debe trabajar es el sentido anti-horario. Si vemos un sentido horario, cambiamos el sentido anti-horario. Cambia el sentido y cambia el signo también. Ahora, lo único que queda es sumar el valor de θ, el valor de x positivo y el valor de x positivo, que los tres ángulos sumarían 180 grados. Recuerda que estamos en media vuelta, o sea, formaría un ángulo llano. Por eso es equivalente a 180 grados, media vuelta. Por acá tenemos en total 2x más el valor de θ. Y por acá sería 180 grados. Ahora lo que sucede es sacar la mitad ambos miembros, a la izquierda y a la derecha. La mitad de 2x sería x. Más la mitad del ángulo θ sería el valor de θ medios. Y el valor de 180 sería 180 entre 2, la mitad me quedaría 90 grados. Despejamos x, donde me quedaría 90 grados. Lo único que transponemos es el valor de θ medios. Pasaría a la otra parte con el signo cambiado. Menos θ medios. Por lo tanto, esa sería tu respuesta. 90 menos θ medios. Clave, la letra A. Muy bien, para el siguiente ejercicio, también es parecido. Me pide determinar el valor de x. Hay que tener en cuenta el sentido que sea antihorario. 25 más x sería su sentido antihorario. Y para el otro ángulo, su sentido es horario. Para este ángulo hay que cambiarlo, su sentido y el signo al que pertenece. Pasamos a cambiar el sentido, porque hay que tener en cuenta también, cambiamos el signo de cada factor. 35 pasaría a ser positivo y el 7x pasaría a ser negativo. Me quedaría de esta manera, 35 grados menos 7x. Muy bien, ahora pasaríamos a sumar los dos ángulos a igualar a un ángulo de media vuelta, que sería a 180 grados.
Por acá sería 35 grados menos 7x más 25 grados más x. Este es igual a 180 grados. 35 más 25 me daría 60 grados. 7x con x positivo me quedaría menos 6x. Igualamos a 180 y después de ello pasaríamos a transponer el valor de 60. Bajamos el valor de menos 6x. Al momento de pasar a restar con 180 me quedaría en la parte derecha 120 grados. Después de ello tenemos que despejar el valor de x y por acá tenemos que dividir 120 con el valor de 6 negativo. Después de ello emitimos el resultado de x, en lo cual me quedaría aplicar ley de signos. Positivo entre negativo me daría negativo. 120 entre 6 sería 20. 20 grados sexagesimal negativo. La clave aquí sería la letra B. Ahora en el siguiente ejercicio, la número 7, me pide hallar la relación entre alfa, beta y tita, en la cual tenemos que tener en cuenta que en la gráfica el ángulo que está formado sería de 90 grados. Después de ello vemos ángulos trigonométricos alfa, beta y tita. Acá lo único que tenemos que hacer es cambiar el sentido de sentido horario al sentido antihorario. Empezamos por aquí con alfa. El sentido hay que cambiarlo. De sentido horario cambiamos al sentido antihorario. Recuerda que por aquí si es alfa pasaría a ser menos alfa. El valor de beta lo dejamos tal como está porque cumple sentido antihorario. El otro ángulo que hay que cambiar es el sentido del ángulo tita. Está en sentido horario, cambiamos al sentido antihorario. Si por acá está con tita positivo, cambiamos al sentido tita negativo. Acá lo único que queda es sumar menos alfa más beta y menos tita sumaría un ángulo recto de 90 grados. Y por acá colocamos lo mencionado. El único positivo era beta. De ahí alfa y tita hemos cambiado el sentido y el signo del ángulo trigonométrico alfa y tita. Y esto es igualado con el ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, la respuesta buscamos y la clave correcta sería la letra A. Muy bien, esa sería tu respuesta. En el ejercicio 8 sería casi lo mismo. Me pide determinar el valor de x, donde el valor de 3x más 20 está en sentido antihorario y el valor del ángulo 20 menos 2x está en sentido horario. Del sentido horario cambiamos el sentido antihorario. Una vez cambiado el sentido, cambiamos también los signos de cada factor. 2x se convierte en positivo y 20 grados se convierte en negativo. Me quedaría de esta manera. Después hay que sumar y trabajar con este ángulo. 2x menos 20 sumado con 3x más 20 sumaría ambos 90 grados. Y eso es lo que he resuelto en la parte inferior. Muy bien. Por esa parte hemos sumado respetando los signos. Y después de ello resolvemos. Hay que reducir 3x con 2x. Sumado me daría 5x. El valor de 20 positivo con el valor de 20 negativo se cancela, se va. Y por lo tanto lo igualamos con 90 grados. El 5 que está multiplicado con x pasaría a dividir. Una vez dividiendo me va a salir 18 grados. Prácticamente la respuesta sería 18 grados. Para el siguiente ejercicio número 9 me pide también calcular valor de x. En la gráfica observamos que el valor del sentido del ángulo 5 menos x está en sentido horario, mientras que el otro ángulo está en el sentido antihorario. El sentido antihorario lo dejamos tal como está, solamente vamos a cambiar el sentido del ángulo 5 menos x. Una vez cambiado el sentido, también cambia el signo de cada factor.
Y me quedaría que x se convierte a positivo y el 5 grados positivo pasaría a ser negativo. Por ende trabajamos con este ángulo x menos 5 grados. Hay que sumarle con 4x menos 10 grados y lo igualamos con el ángulo recto de 90 grados. Bueno, por esa parte hemos reducido con los términos semejantes. 4x con x me daría 5x menos 10 con 5 negativo. Ambos tienen el mismo signo, se tiene que sumar prevaleciendo el negativo. Y el menos 15 que está en la parte izquierda pasaría a la parte derecha con el signo cambiado a positivo. 90 más 15 me daría 105, bajaría 5x, el 5 que está multiplicado con x pasaría a dividir. 105 dividido entre 5 me daría que el valor de x sería igual a 21 grados. Muy bien, y esto sería tu respuesta. Muy bien, alumnos, esto sería todo por hoy. Esperemos que practiquen todos los días para que así puedan dominar un tema. Para el próximo video vamos a ver más ejemplos y lo único que queda es practicar y practicar. Muy bien, alumnos, me despido. Cuídense bastante. Saludos a todos.